guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Amén. ¿Hay alguien alegre esta noche? ¿Alguien vino a celebrar al Señor? ¿Alguien puede hacer una bulla de alegría? Estamos celebrando 42 años de llevar la buena noticia a esta ciudad y al mundo entero. Amén. Estamos celebrando 42 años de que Dios envió a este lugar una semilla que ha transformado miles y miles de vidas. Amén. Y es lo que celebramos aquí. Celebramos a Jesús, celebramos su nombre. El Dios al que adoramos en este lugar es poderoso. ¿Alguien lo puede creer? Dios no perderá. Él a su pueblo en la batalla y ante sus enemigos caerán. Grita fuerte victoria ante él, hace todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque ganó, el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, hace todos la voz. El Señor porque ganó, el enemigo derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra victoria conquistó. Como incenso la alabanza sube ante él, que lucha por nosotros a vencer. Todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque ganó, el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, hace todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque ganó, el enemigo derrotó. Él ganó, el enemigo derrotó. Él ganó, el enemigo derrotó. Celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo.
con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Y digo, eres digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Está gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Y digo, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Y digo, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son tus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Ya no puedo mirar, ya adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu querer. Bendito sea Jehová, que la diestra mis manos a penar. Bendito sea Jehová, que la diestra mis manos a penar. Mi roca, mi escudo, mi castillo, mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendito sea Jehová, que la diestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, que la diestra mis manos a pelear. ¿Alguien que lo diga? Mi roca, mi escudo, mi castillo, mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo, mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo, mi libertador, mi fuerza, en él confiaré. Amén. Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio, amén. Muy bien, que Dios los bendiga. ¿Estamos listos entonces? Ok, Lucas capítulo 4, el versículo 11. Dice, perdón, el 14. Lucas 4, 14. Vamos a leer este texto con cuidado. Yo sé que lo conocen, yo sé que hemos predicado de él otras veces, pero vamos a ver si lo podemos enfocar desde otra perspectiva. Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es el sermón inaugural de Jesús. Es la declaración de principios de qué es lo que él va a hacer en los años siguientes, en los 3 años que duró su ministerio terrenal. Y el lugar donde decide hacer esta declaración de principios, dice Lucas 4 que era Nazaret, la aldea donde él había crecido.
no fue a Jerusalén, que era la capital, no viajó a Roma, que era la capital del mundo, sino que fue a una aldea pequeñísima, con pocos habitantes, la aldea que lo había visto crecer. Quizá el lugar más difícil, porque donde lo conocen a uno, donde lo han visto crecer, donde saben que vive, es más difícil que le crean. De hecho, el mismo Señor dijo que no había profeta sin honra, sino en su casa y en su propia tierra. No es como dicen algunos, no hay profeta en su tierra. No, la Biblia no dice eso. Lo que dice es que no hay profeta sin honra. Usted puede ser un hombre o una mujer de Dios, pero es mucho más difícil que lo honren en el pueblo en el que usted nació que en cualquier otro lugar. Pues bien, Jesús eligió ir a Nazaret. Y como todo varón judío mayor de edad, tenía derecho en la sinagoga a que el rabino lo invitara a tener una lectura bíblica y hacer un comentario después de la lectura. Para que una sinagoga pudiera funcionar, se ocupaba nada más que hubiera 12 varones mayores de edad. Y en cualquier pueblo, en cualquier aldea, donde existiera esa cantidad de hombres, se levantaba una sinagoga. Si era en una ciudad y los varones eran ricos, pues se hacía una sinagoga muy hermosa. Todavía quedan muchas en Europa que eran maravillosas. Pero en una aldeíta como la de Nazaret, la sinagoga tiene que haber sido algo pequeñísimo, algo muy sencillo. Y ahí fue donde Jesús eligió empezar su ministerio público, dar la declaración de principios, explicar cuál iba a ser el programa suyo de gobierno en el reino de los cielos. Este mensaje, voy a hacer la cuenta, porque la verdad que no lo conté en la casa, pero yo voy a hacer la cuenta rápidamente y creo que no llega ni... Son 9 palabras. El mensaje consta de 9 palabras, nada más. Lo que hay antes es una lectura bíblica, que era la costumbre en la sinagoga. Entonces, dicho esto, vamos a empezar despacio. ¿Qué hizo Jesús? ¿Vino a dónde? Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Qué día entró a la sinagoga? Era un día como hoy, sabemos que era un sábado. Era el día de reposo, el día que se reúnen los judíos. La frase que sigue dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué dice después? Conforme a su costumbre. ¿Lo pueden leer conmigo en voz alta? Conforme a su costumbre. Quiere decir que antes de ser predicador, antes de manifestarse públicamente al mundo, Jesús tenía una costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga. Pare un momentito, aunque yo no predique nada más esta noche, aunque no entienda nada más o no pueda explicar nada más, piense en esto. Jesús, el Hijo del Dios viviente, la persona que a los 12 años de edad fue al templo de Jerusalén y se sentó con los doctores de la ley, con los hombres más preparados de Israel, con la gente que sabía más Antiguo Testamento en todo este planeta, siendo un niño de 12 años, fue y los dejó confundidos. Nunca habían visto, nunca habían escuchado una sabiduría como la que tenía este niño, 12 años. Ve a sus hijos, ve a sus hijas de 12 años, son niños. Usted les puede decir preadolescentes o lo que sea, pero son niños. Están pensando en jugar, todavía ni en novias ni en novios están pensando. Y este con 12 años conocía tanta Biblia, tenía tanta sabiduría que confundió a los sabios. Y después de los 12 a los 30, ¿qué hizo? Desarrolló una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Ir cada sábado, no importa el pueblo donde estuviera, no importa la aldea donde tuviera que haber ido a viajar. Si había una sinagoga, él entraba el sábado a la sinagoga. ¿Qué lección de humildad? Cuando uno escucha hoy a tanta gente inflada, tanta gente ignorante, que dice que para qué ir a la iglesia, que uno se queda en la casa, que ha aburrido el culto. Piense lo que era un culto de una sinagoga. No había un solo instrumento, no había mujeres. Usted no podía ir con su esposa ni con su novia, era para varones. Las oraciones no eran como esas que nosotros hacemos, eran aquellos señores con una barba larguísima. Era leer un pasaje de las Escrituras, hacer un comentario e irse para la casa, y ofrendar. Y Jesús tenía la costumbre. Usted puede ponerse a pensar, ¿a qué iba Jesús a la sinagoga?
¿Qué le podía enseñar un rabino a Jesús en una aldea como la aldea de Nazaret? Si ni siquiera los sumos sacerdotes y los sabios de Israel le podían enseñar nada a los 12 años, ¿qué le podían enseñar a los 15, a los 20 o a los 30 un rabinito, un pastor allá de campo? Nada. Yo siempre he pensado, hermano, qué susto el de estos rabinos cuando se mueran y lleguen al cielo. Y vean que el que tuvieron de feligrés sentado ahí en una banca era al creador del universo. Y se van a acordar de cada palabra que dijeron y de cada cosa que enseñaron y van a decir, Dios mío, perdónanos, no sabíamos de lo que estábamos hablando porque si no ni siquiera habríamos abierto la boca. Lo que pasa es que hoy en las iglesias tenemos gente más sabia que Jesús. Tenemos gente más espiritual que Jesús. Tenemos gente con más revelación que Jesús. Ellos no necesitan la iglesia, uno se queda en la casa, hermano, el Señor y uno tiene una relación, y la Biblia, la oración, todo un montón de zarandajas que se ponen a decir porque ni siquiera saben lo que están diciendo. Eso no es nada más que una muestra de soberbia. Lo que está haciendo Jesús es desarrollar una costumbre que hace dos cosas, nos muestra su humildad, por un lado, y segundo, nos da ejemplo a nosotros. Al principio de la vida, uno hace las costumbres. Conforme los años pasan, las costumbres lo hacen a uno. Se lo repito otra vez. Al principio nosotros hacemos las costumbres. Por eso tenemos que tener buenas costumbres. Al final son las costumbres las que nos hacen a nosotros. Si usted desde niño aprendió a lavarse los dientes, después no se va a ir a la cama sin lavárselos. Si desde niño le enseñaron que había que lavarse las manos antes de sentarse a la mesa, después no va a comer con las manos ahí llenas de tierra y con las uñas todas sucias. Si desde niño le enseñaron a saludar, a decir con permiso, a dar las gracias, cuando sea grande usted no va a ser un patán ni una maleducada, va a ser una persona decente, educada, agradable. ¿Por qué? Porque las costumbres terminan haciéndonos a nosotros. Cuando uno desarrolla buenas costumbres y buenos hábitos, la vida se le hace más fácil. Ya después para uno no es una carga ni el congregarse, ni el orar, ni el leer la Biblia, ni el diezmar, ni el ofrendar, es la costumbre, me siento bien. Me entrené para hacer esto. Esta es ya mi naturaleza. Lo incorporé. Muy bien, y Jesús llega a la sinagoga como lo conocen, como todos son vecinos, todos lo han visto crecer. El rabino, aprovechando que llegó Jesús, le da el rollo que correspondía leer ese libro, ese día. Es que ni siquiera el predicador podía predicar lo que quería. Cada día había un texto que había que leer. Cada sábado había un texto que se leía en todas las sinagogas. Y curiosamente, el sábado que Jesús escogiera esa sinagoga, el texto que tocaba leer estaba en el libro del profeta Isaías, justamente en el capítulo 61. ¿Me siguen hasta aquí? No. Tome en cuenta que lo que Jesús leyó, lo escribió entonces ¿quién? El profeta Isaías. La lectura bíblica, digamos, que uno hace antes de predicar, la lectura que Jesús escogió fue de Isaías. Isaías había escrito eso 625 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y Jesús toma el rollo, porque no era un libro como este, toma el rollo, lo despliega y empieza a buscar hasta llegar a donde estaba lo que hoy sería el capítulo 61. Y empieza a leer su texto. Y su texto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todo en la vida de Jesús estuvo controlado por el Espíritu Santo. Su nacimiento fue profetizado por hombres y mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo. Fue concebido no por un varón, sino por obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando fue al desierto para ayunar, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando salió del desierto para ser bautizado, se abrieron los cielos y el Espíritu descendió sobre él. Todo el ministerio de Jesús es un ministerio respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la importancia que tiene el Espíritu en la vida suya, en la vida mía, en la vida de la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y mañana voy a estar predicando de ese último texto, pero hoy vamos a concentrarnos en esto.
¿Qué es lo extraño que notamos en esto? Versículo 20. Hizo la lectura bíblica y ¿qué hace Jesús después? Enrolla el libro. ¿Qué esperaba la gente que Jesús hiciera? Que hiciera el comentario, o el sermón, o el estudio, o la homilía, o como usted quiera llamarlo. Eso es lo que se esperaba. La gente leía un texto y hacía un comentario. Jesús lee el texto y cierra el libro, dice, y se sentó. Y por eso la frase que sigue dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos y todos lo conocían? Porque sentían que algo hacía falta. ¿Qué era lo que hacía falta ahora? El comentario de lo que él acababa de leer. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Déjeme contarle una anécdota. Hay un pastor argentino que se llamó Juan Carlos Ortiz, ya se fue con el Señor. Era un pastor de una iglesia muy grande, una iglesia de 2,000 miembros, en aquella época era algo gigantesco en Buenos Aires. Y es, a mi gusto, uno de los mejores maestros de la Biblia que yo he escuchado jamás. Más bien ese hombre estaba como 50 años adelantado a su tiempo. Muchas de las cosas que él enseñaba, la gente no las podía captar. Una vez estuve en un seminario con él para pastores en el templo bíblico en San José y él empezó a enseñar. Una cosa de quedarse uno con la boca abierta oyendo al tipo enseñar. Y así que termina, se levanta un hermanito, que nunca falta un pastor, y dice, pastor, es que eso que usted acaba de decir es muy difícil de entender, eso es muy enredado. Y Juan Carlos se quedó viendo y le dice, pero ¿qué querés, querido? Si ni Dios pudo hacer un libro que todo el mundo entendiera. Y eso fue todo lo que le dijo. Bueno, pero el tema no es ese, el tema es que en su iglesia en Buenos Aires se estaba viendo un montón de problemas internos. Gente chismosa, gente peleando, gente jalando recados de un bando para el otro, y había un ambiente feo en la iglesia. Entonces, un domingo, Juan Carlos llegó, es de esas iglesias que le ponen a uno, al pastor, un trono ahí al frente, para que todo el mundo lo vea. Juan Carlos predicó en una de las cartas de Juan, la primera carta, y leyó el texto y dijo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Conocen el texto? Cerró la Biblia y se sentó en el sillón, 40 minutos. La gente se volvía a ver, se removía en la silla. A los 40 minutos se puso de pie y dijo, hermanos, bendiciones, pueden irse para la casa. El otro domingo llegó, abrió la Biblia, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Se sentó 40 minutos. Se puso de pie a los 40 minutos, hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos el otro domingo. Inmediatamente se reunieron los diáconos y toda la gente, lo llamaron y le dijeron, pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué problema tiene usted? Nosotros le pagamos para que predique y usted no está predicando. Y entonces Juan Carlos les dijo, hermano, ¿cuál fue la parte del sermón que no entendieron para explicársela? Muy profundo. Hay cosas tan claras que no necesitan ninguna explicación. ¿Para qué me voy a poner, si ni siquiera podemos amarnos, para qué me voy a poner a explicarles nada más profundo? Entonces, lo que está ocurriendo aquí con Jesús es eso. La gente se sentían como las ovejas de Juan Carlos, sienten que algo hace falta, como que los están estafando, que les leyeron el texto que correspondía ese sábado y que probablemente todos los habían leído y estudiado de la casa, pero que faltaba el comentario. Y cuando todos los ojos están puestos sobre él, ocurre algo, dice el versículo 21. Jesús comenzó a decirles, y ahí están las 9 palabras, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, no hay nada más que comentar. ¿Cuál escritura se ha cumplido? Lo que había escrito Isaías 625 años atrás. Por fin había aparecido el hombre sobre quien iba a estar el Espíritu Santo, y ese hombre era el que le iba a traer buenas noticias a los pobres, el que iba a sanar a los quebrantados de corazón, el que iba a bendecir a todos los que se acercaran a él. Este es el sermón que introduce el ministerio de Cristo a este planeta, y por eso le estaba diciendo al principio que es el sermón que cambió la historia del mundo.
porque la historia del mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la partición de las aguas. El planeta nunca más volvió a ser igual. Los seres humanos nunca más pudimos volver a ser iguales. Satanás y los demonios nunca más pudieron volver a ser iguales después del ministerio de Jesús, después de su enseñanza, de su muerte y de su resurrección. Ahora quiero llevarlos a Isaías 61 para que leamos cómo decía literalmente el texto que Jesús leyó, cómo se leía en aquella época. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué son nuevas en este contexto? Buenas noticias. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A eso vino Cristo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No sé si logramos captar la importancia de lo que Jesús está diciendo, hermano. Voy a leer otra vez desde el versículo 1 para ver si lo grabamos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. O sea, Dios, el Padre, unge a Jesús con el Espíritu Santo. Note que ahí está toda la Trinidad. Jehová me ungió con el Espíritu Santo. ¿A quién ungió? A Cristo. Ahí están los tres. Yo no sé cómo hacen los unitarios y los testigos de Jehová para decir que no hay Trinidad, pero bueno, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Qué fue lo que Jehová mandó a hacer a Jesús a este planeta? Porque usted se pone, depende de la gente, uno dice a sanar a los enfermos, a hacer milagros, resucitar muertos, los leprosos, eso es lo que a la gente le emociona. Pero digamos la esencia, el contenido, ¿qué fue lo que Jesús entendió? Dice: me envió a predicar buenas noticias a los abatidos. ¿Sabe qué quiere decir abatido? Abatido quiere decir tirado por el suelo. Busque en el diccionario de la RAE la definición y le va a decir qué es esa. Abatido es la persona que está caído, tirado en el suelo. No necesariamente de manera física. A veces uno está por el suelo espiritualmente, a veces está por el suelo emocionalmente, a veces está por el suelo familiarmente, a veces las finanzas de uno andan por el suelo. Bueno, pues hay buenas noticias para esa gente. Dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No es que va a ir a la reforma y a echar a todo el mundo afuera. Es que no solo la gente que está en una celda o detrás de unos barrotes está presa, hay gente presa de las drogas, hay gente presa del alcoholismo, hay gente presa de la fornicación, hay gente presa de la brujería, de la idolatría, de la hechicería, están cautivos. Y no hay poder humano, hermano, no hay terapia, no hay nada que pueda sacar a una persona que verdaderamente haya sido enganchada por el diablo. Tiene que venir un poder más fuerte que el del hombre fuerte para dejarlo libre, y ese poder, el único que hay, es el de Cristo Jesús, ungido y resucitado. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso es que el Evangelio es un mensaje tan poderoso. Por eso el Evangelio cambia vidas, por eso el Evangelio cambió la historia de la humanidad y ha cambiado la vida de millones y millones de hombres y mujeres en todo este planeta. Usted y yo apenas somos una muestra de eso. Este sermón de Jesús lo que hace es introducir una época nueva, un cambio. Y créame que usted y yo necesitamos entrar a una época nueva. Este planeta necesita. No la que están planeando los líderes ahí del mundo oculto, del gran reseteo y que la sociedad todo. No, vamos a entrar en una época nueva, créame. ¿Cuándo se entra en una época nueva? Cuando hay mucha gente que está tirada por el suelo, que está cautiva del temor, que está con problemas económicos. Eso es justamente lo que estamos viviendo, no en Pérez Celedón, no en Costa Rica, sino a nivel de todo el planeta. Y todo lo que se escucha son malas noticias, viene peor. Ahora hay una variante, la de la India. Ya no es el alfa, ni el beta, ni el delta, ya se les están acabando las letras del alfabeto griego. No hay vacuna, no tenemos plata, los hospitales no dan abasto, la UCI se llenó. Eso es lo único que escucha: murió fulano, murió el otro. Y la gente está abatida, enlutada, triste, angustiada.
Y es en este contexto donde se necesita fe, hermano, para levantarse y predicar un mensaje diferente. Cuando Jesús predicó este sermón, las cosas estaban fatales en Israel. Israel estaba dominado por una potencia pagana, por los romanos. Una gente sin misericordia que azotaban, mataban, crucificaban a diestra y siniestra, les quitaban la plata, se llevaban los impuestos. Mucha gente se desesperaba y se tiraba a la calle a convertirse en bandoleros, en ladrones de caminos. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? La gente estaba desesperada, no había plata, no había esperanza. El templo de Israel estaba siendo profanado. La torre Antonia, que pertenecía al templo, la habían cogido los romanos para tener un cuartel ahí de sus legionarios. Y en ese contexto de tristeza, de abatimiento, de desesperanza, Jesús se levanta y no solo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, sino que el sermón de él, sus 9 palabras, les dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Hoy empieza algo nuevo, hoy empieza algo diferente. Y bendito sea Dios, eso es lo que yo quiero decirles a ustedes. Si le creemos a Dios y si nos levantamos, hermano, y empezamos a creer a su palabra y alimentarnos con ello, Dios va a hacer algo nuevo del luto, de la aflicción, de la tristeza, del temor, de toda esta porquería que ha caído sobre el planeta como una capa, como un manto. Dios va a sacar algo nuevo, Dios va a transformarnos en árboles del Señor, plantío suyo, para la gloria suya. Volvamos otra vez al versículo 1, al 2, estamos ahí. Vine, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Ahora note, a consolar a todos los... ¿Cuántos millones de personas enlutadas cree usted que hay en el planeta en este momento? Que han perdido su papá, su mamá, su hija, su esposa. Ayer me contaron de un tipo que fue mi amigo en el mundo, casi mi amigo, casi mi hermano. Yo no tuve hermanos, tuve 3 hermanas, pero él era de la misma edad mía, vivía 3 casas de distancia, crecimos juntos, jugábamos bola juntos, peleábamos juntos. Bueno, era mi amigo del alma. Hermano, se le murió la esposa, todo en estos días, se le murió la esposa, se le murió la mamá y se le murió una hija. ¿Cómo cree que está este hombre emocionalmente? Yo estoy viendo a ver si mañana o pasado mañana puedo ir a buscarlo, porque pregunté por él, está solo, encerrado en su casa, no quiere salir, no quiere ver a nadie. Hombre, ¿cómo no lo van a considerar? ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay con la angustia de que yo no me he contagiado, pero y si me contagio y mejor no salgo? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Cuántos miles de negocios han cerrado? Gente que había invertido los 4 o 5 milloncitos de colones que tenía para ver si podía sacar adelante a su familia, y de pronto, hermano, nadie va a comprarles y tienen que cerrar porque no pueden ni pagar la renta ni empleados, y se quedan sin los poquitos ahorros que habían logrado acumular en la vida. ¿Cuánta gente está enferma en los hospitales? Hoy me avisaron que murió Gerardo Garbanzo, que muchos de nosotros conocemos, Cata, que fue uno de los que empezó la iglesia con nosotros. Y eso es aquí, hermano, en este pueblecito de Pérez. Multiplíquelo por Costa Rica, multiplíquelo por 8 mil millones de personas que hay en este planeta, y usted se dará cuenta que algo espiritual horrible ha caído. Es de verdad como una nube de oscuridad, como un manto. Pero este es el momento en que nosotros tenemos que levantarnos. Este es el momento en que la fe, como se levantó Jesús, aunque ahí estaban los romanos todavía, aunque todavía crucificaban gente, aunque él mismo iba a ser crucificado, aunque todavía le sacaban la plata de los impuestos, aunque todavía los metían injustamente en la cárcel, él se levantó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Aquí está la unción de Dios, aquí está el ungido de Dios, aquí está el mensaje de Dios, y a partir de hoy algo nuevo tiene que empezar a moverse en Nazaret y en Israel y en el planeta. No podemos darnos el lujo de caer en lo mismo que está cayendo el planeta. Somos seres humanos, tenemos emociones, nos da temor, nos duele, todo lo que usted quiera, pero tenemos algo más que el mundo no tiene. Tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos una palabra revelada por Dios. Lea, por favor, porque hay 3. Vamos a ver, no quisiera decir esto y que suene irrespetuoso, pero lo voy a decir. Dios es excelente en todo, Dios es muy bueno, pero Dios es un pésimo negociante. Dios no sabe hacer negocios. Y en este texto de Isaías, Dios nos propone 3 negocios. Y si usted logra captar la esencia de esos 3 negocios y los hace con el Señor, le va a ir bien. Vamos a ver, versículo 3.
Dice Jesús que Él vino a ordenar que los afligidos de Sión, Sión es su pueblo, Sión es el pueblo de Dios, a ordenar que los afligidos de Sión, oiga, se les dé gloria en lugar de ceniza. Vea que hay 3 veces que utiliza la expresión en lugar de, es hacer un cambio. A los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dios quiere hacer un intercambio, hermano, con la gente. Quiere quitarnos 3 cosas. Quiere quitarnos la ceniza, el luto y el espíritu angustiado. Y a cambio de eso quiere darnos aceite de gozo, manto de alegría y gloria. ¿Qué le parece? Quite las 3 cosas buenas y enfóquese en las 3 malas. A ordenar que a los afligidos de Sión, ¿cree que hay gente afligida en este momento en el planeta? ¿Cree que hay gente afligida aún dentro de la casa de Dios? Claro, hermano. Los cristianos no estamos exentos ni de la enfermedad, ni de las desgracias, ni de los accidentes, ni de la muerte. Hay gente afligida. Dios quiere ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. O sea que hay gente que tiene ceniza. ¿Sabe qué es la ceniza en la Biblia? Es un símbolo de sufrimiento, de luto, de desesperación. ¿Qué hizo Job cuando le cayeron todas aquellas plagas? Se sentó, dice, en un poco de ceniza. La Biblia habla de ceniza y silicio. Hay gente que está viviendo una vida llena de ceniza, llena de luto, y que tienen el espíritu angustiado. Y Dios está llamando a esa gente para decirles, oiga, les cambio eso que ustedes tienen, hagamos un negocio. Les cambio su ceniza por gloria. Les cambio el luto que tienen por una unción nueva de gozo. Y les cambio el espíritu angustiado por un manto de alegría. No sé si a usted le interesa ese cambio, hermano, pero yo creo que a millones de personas sí les interesa. Vivir de luto, vivir afligidos, vivir angustiados, vivir llenos de temor, ni nos va a sanar, ni nos va a prosperar, ni nos va a proteger. Más bien el miedo y la angustia lo que hacen es tirar el sistema inmune del cuerpo abajo, hermano. Pero la alegría, el gozo de Dios, la gloria de Dios nos cambian la actitud, nos vuelven gente optimista, nos vuelven gente de fe. Y la Biblia hace 3000 años había descubierto algo que los médicos ahora le aconsejan a todo el mundo. La Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen ¿qué? Un buen remedio. Por eso a mí me extraña que en medio de toda esta pandemia todas las medidas son más bien para entristecer a la gente. Toda la publicidad es para angustiarlo, las restricciones para que usted no salga, las horas para encerrarlo la más cantidad de tiempo posible. No podemos socializar ya con los compañeros de trabajo, los niños y los adolescentes no pueden socializar en las escuelas ni en los colegios. Todas las noticias son malas. Hoy dicen bajó los números de contagio, pero mañana sube más de lo que había bajado hoy. Y nos tienen como en una partida de ping-pong, hermano, que uno no sabe ya ni para qué lado ver. Pues tengo un consejo esta noche, volvamos a ver a la palabra de Dios, esa no cambia, esa permanece para siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. No hay más comentario que hacer, no hay nada más que predicar. Jesús es el cumplimiento de esa escritura. Jesús es el que nos cambia la ceniza por gloria. Nos cambia el espíritu angustiado por un manto de alegría y nos unge con espíritu de alegría en lugar del luto que cargábamos. Hay un tiempo para llevar luto, hay un tiempo para llorar y preocuparse, pero también hay un tiempo para ponernos de pie y decir, hoy esta escritura se va a cumplir en mi vida y en mi casa y en mi negocio y en mi ministerio, y yo voy para adelante en el nombre de Cristo Jesús, y todavía no ha nacido nadie ni se ha creado nada que pueda parar a un hombre o una mujer que están pactados con Dios para seguir adelante y alcanzar la victoria. Vamos a ponernos de pie esta noche.